¿Qué pasaría si la locura no fuera una enfermedad, sino una respuesta perfectamente lógica a un mundo completamente roto? Porque hay una idea que incomoda más que cualquier villano, y es esta, que el caos no necesita monstruos, solo necesita una mala racha, una grieta emocional y un punto de quiebre. Joker no es solo un criminal con maquillaje. Es una pregunta caminando entre las ruinas de la moral humana. Y la verdadera pregunta no es quién es él, sino qué tendría que romperse dentro de nosotros para convertirnos en él. Ya nada puede hacerme daño. En la superficie, el Joker parece un personaje imposible de ignorar. Risas descontroladas, caos sin lógica, violencia sin aparente propósito. Pero esa es solo la máscara externa de algo mucho más inquietante. Porque el Joker no entra en escena como un villano tradicional. Entra como una distorsión de la realidad. En cada versión del personaje, desde el cine hasta los cómics, hay una constante silenciosa. El mundo no lo crea a él. El mundo lo empuja hacia él. No como excusa, sino como proceso. Y eso es lo que lo vuelve tan perturbador. No es un invasor del orden. Es el resultado de su colapso. El Joker no elige simplemente ser el caos. El Joker parece entender que el caos ya estaba ahí, escondido bajo la superficie de todos. Y lo único que hace es revelarlo. Para entender al Joker, no podemos buscar una sola historia, porque su origen cambia, se fragmenta, se reinventa. Pero todas sus versiones comparten una raíz psicológica común: la pérdida de control absoluto sobre la propia vida. En la interpretación más humana del personaje, vemos a un hombre común que intenta sobrevivir en un sistema indiferente, un individuo ignorado, humillado, empujado al límite por la pobreza emocional, social o mental. No importa la versión, siempre hay una acumulación de dolor no validado. El punto clave no es el trauma en sí, sino la ausencia de reconocimiento del trauma. Cuando el sufrimiento no es visto, no es acompañado, no es contenido, se transforma. Y en el caso del Joker, se transforma en una idea peligrosa. Si el mundo es una broma cruel, entonces yo seré el chiste final. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. En muchas lecturas del personaje, la figura materna es débil, ausente o delirante, y la figura paterna es inexistente o violenta. Esto crea un terreno psicológico inestable, donde el afecto se mezcla con el abandono. El resultado no es solo tristeza, es desconexión emocional. El Joker no solo sufre, deja de creer que el sufrimiento tenga sentido. Y cuando el dolor pierde sentido, la moral también empieza a desdibujarse. Lo más inquietante del Joker no es su violencia, sino su lógica interna, porque él no actúa como alguien completamente irracional. Actúa como alguien que ha redefinido la razón bajo sus propias reglas. En su mente, el mundo es una estructura falsa. Las normas sociales son hipocresía, la moral es un disfraz y la estabilidad emocional es solo una ilusión colectiva. Aquí aparece su gran contradicción interna. El Joker necesita al orden para justificar el caos. Sin Batman, sin la sociedad, sin el sistema, el Joker perdería su identidad. Por eso su relación con el orden es casi simbiótica. No lo destruye simplemente, lo desafía constantemente para demostrar que es frágil. En el fondo, su personalidad oscila entre dos polos: un deseo de ser escuchado y un rechazo absoluto a cómo funciona el acto de ser escuchado. Quiere atención, pero desprecia la validación. Quiere conexión, pero destruye cualquier posibilidad de vínculo. Esto crea un patrón psicológico típico en individuos con trauma profundo no resuelto: la autodestrucción como forma de control.
si el mundo lo lastima sin sentido, entonces Él devolverá el dolor, pero con intención. Momentos clave de la transformación. En casi todas las versiones del personaje hay eventos que funcionan como puntos de quiebre psicológico. El primero es la pérdida de identidad social. Antes de ser el Joker, es alguien invisible. Un hombre sin poder, sin voz, sin impacto. Esta invisibilidad es crucial. La mente humana tolera el dolor mucho mejor que la inexistencia social. El segundo momento es la humillación extrema. No basta con sufrir. Debe existir una degradación emocional pública o interna. Algo que destruye la última barrera del ego. El tercer momento es la pérdida de esperanza. Este es el punto más peligroso, porque no se trata de tristeza, sino de resignación absoluta. Cuando una persona deja de esperar algo mejor, deja también de regular su comportamiento bajo normas morales futuras. Y finalmente, el cuarto momento es la reinvención. El nacimiento del Joker no es solo una caída, es una reconstrucción identitaria. Ya no es la víctima, ya no es el hombre, es el concepto. El caos toma forma humana. Aunque el Joker es un personaje extremo, su lógica no es completamente ajena a la realidad humana. Muchas personas que atraviesan trauma severo, abandono emocional o exclusión social desarrollan formas de desconexión similares, aunque mucho menos extremas. La diferencia no está en el dolor, sino en la interpretación del dolor. Algunos buscan reconstruirse, otros buscan sentido, y algunos, cuando no encuentran ninguna de las dos cosas, empiezan a cuestionar la validez del orden mismo. El Joker representa ese punto psicológico peligroso donde la persona deja de preguntarse ¿cómo puedo sanar? Y empieza a preguntarse ¿por qué debería hacerlo? Y esa transición mental es más común de lo que parece, aunque rara vez llegue a extremos. El personaje funciona como un espejo distorsionado. Nos muestra lo que ocurre cuando la empatía desaparece del sistema emocional humano. Llamar al Joker simplemente villano es quedarse en la superficie, porque el Joker no opera bajo el marco moral tradicional. No busca justicia ni venganza en el sentido clásico. Busca coherencia dentro del caos, pero eso no lo hace inocente. El hecho de que su origen sea comprensible no convierte sus acciones en aceptables, y ahí está la zona gris más incómoda del personaje. Podemos entender su dolor, pero no podemos justificar su destrucción. El Joker existe en un espacio intermedio. No es héroe, no es villano en el sentido humano tradicional. Es un fenómeno, una idea que tomó forma, y por eso es tan difícil encasillarlo, porque no responde a la moral. Responde a la lógica interna de un sistema emocional colapsado. Quizás el verdadero miedo que genera el Joker no es su risa, sino la posibilidad de que esa risa tenga sentido. Porque si el mundo puede romper a alguien hasta ese punto, entonces nadie está completamente a salvo de sus propias grietas. El Joker no nació como el caos. El caos lo encontró en el momento exacto en que dejó de creer en el orden. Y tal vez esa sea la lección más incómoda de todas. No es que el mundo cree monstruos, es que el mundo, a veces, deja de proteger a las personas de convertirse en uno. Y cuando eso ocurre, la risa deja de ser un sonido, se convierte en una advertencia.